Hola, acá estoy. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Muchas gracias por haber estado toda la mañana en el módulo de gastroenterología y, bueno, a estar solito contestando todos los temas, si pudiera. No hay muchas inquietudes porque las presentaciones, además de decirlo, que han sido excelentes y de un gran nivel. Así que vamos de plano a ellas. Bueno, un paréntesis, indicar que a los presentes que todas estas grabaciones van a ser subidas a pregrado virtual. Sin embargo, tenemos un inconveniente respecto a la página este fin de semana, por lo que no van a poder acceder a ella. Es por tal motivo que se cambió la fecha de la prueba. Y reiterar que obviamente a partir del lunes estará nuevamente todo el material y estas clases de hoy en día. Entrando a las preguntas, doctor, dice que si hay que anticoagular a un paciente con daño hepático crónico y se encuentra con un ER que está en rango normal, ¿de igual modo hay que anticoagularlo? Bueno, esta es una pregunta súper buena y también altamente relevante. La verdad es que hoy día se sabe que las personas que tienen daño hepático crónico no solamente, de hecho, tienen alteraciones de los factores de coagulación protrombóticos y fibrinolíticos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el equilibrio, independiente que la protrombina esté alterada o el INR esté elevado, no necesariamente condiciona que el paciente tenga mayor riesgo de sangrado. ¿Vale? En general, el paciente cirrótico sangra porque tiene hipertensión portal en un rango muy significativo que condiciona que las varices se rompan producto de la presión que hay dentro del vaso. Más que un sangrado porque hay un fenómeno de hemorragia o una mayor predisposición de hemorragia. Incluso es tan así que en la actualidad, cuando existen formas de evaluación integral de la coagulación, uno de ellos se llama trombolastograma, que lamentablemente no está disponible en muchas partes, probablemente en Santiago hay uno o dos lugares donde se hace, que te permiten evaluar globalmente dónde está el problema de coagulación si es que está alterado. ¿De acuerdo? Y en ese contexto, por ejemplo, pacientes que antiguamente se consideraban con un altísimo riesgo de sangrado en el contexto de una enfermedad hepática, como la insuficiencia hepática aguda, la falla hepática fulminante. De hecho, los neurocirujanos no querían colocarle un transductor cerebral a los pacientes por el riesgo de sangrado. Hoy día se ha podido comprobar que esos pacientes no necesariamente tienen mayor riesgo de sangrado y que, si bien es cierto, está alterado el fenómeno completo porque hay diferentes vías por donde se altera, la coagulación se mantiene intacta. ¿Vale? Entonces, en el cirrótico, la misma cosa. De hecho, un dato más para la causa. Un tercio de los cirróticos o un tercio de las trombosis portales pueden aparecer en personas que tienen cirrosis. Entonces, también es una causa que uno debe buscar como una explicación a la descompensación de los pacientes cirróticos. Por lo tanto, si ustedes tienen que anticoagular a un cirrótico, por supuesto que el cómo voy a medir la anticoagulación va a ser más difícil, pero el parámetro del INR basal no es el parámetro que ustedes debiera limitar la necesidad de anticoagular al paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una trombosis portal y que se beneficia de anticoagulación y que es cirrótico, probablemente yo voy a tener que seguir a ese paciente con imágenes de manera más frecuente, más que con parámetros de coagulación como los que ustedes me están mencionando. Por lo tanto, la anticoagulación, de estar indicada, se hace más difícil su seguimiento, pero es una indicación clara en los pacientes cirróticos cuando esto tiene un beneficio, por supuesto. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos llegó en el caso del uso del beta bloqueador del propanolol, que se usa según tolerancia, dice. ¿Cuál es la dosis que se debería usar y con cuánto se debería partir en ella? ¿Cuál sería la dosis óptima? Ya. Primero hay que tener en claro que los beta bloqueadores son efectivos en reducir la hipertensión portal en un alto número de pacientes que son cirróticos. Por lo tanto, su indicación es clara cuando, o su indicación debe ir cuando hay una clara justificación para ello. Lo que nosotros perseguimos es que el paciente disminuya su frecuencia cardíaca a un rango de entre 55 y 60 latidos por minuto. Y por supuesto eso va a depender mucho de cada paciente, la dosis que vamos a ocupar. Yo parto, dependiendo del paciente, con 10 miligramos cada 12, titulo cada 48 a 72 horas y voy resolviendo la dosis máxima que en algunos casos podría llegar hasta 80 cada 12. Yo nunca he usado dosis tan altas. En general, 40 cada 12 es la dosis que la mayoría de las personas tolera. En las personas que nunca han sangrado, se puede utilizar carvedilol y propanolol,
y en las personas que ya han tenido historia de sangrado, uno podría usar, o sea, lo que hay, la evidencia demuestra que esencialmente es propanolol lo que se debe utilizar. ¿Ya? Ahora, el uso de los beta bloqueadores en pacientes, ponte tú, que sangraron y que tienen varices esofágicas y que en el fondo tienen indicación de iniciar la terapia, uno, como dijo Renato delante, no la inicia inmediatamente. Uno espera que el paciente salga de los 5 días del riesgo de resangrado incluso, y luego inicia la terapia, y uno sabe que si el paciente logra el objetivo de la frecuencia cardíaca en una semana, 10 días, no va a pasar nada probablemente, porque estamos manejando al paciente por diferentes vías. Ya se ligó endoscópicamente, tendrá planificada una próxima ligadura endoscópica en unas 3-4 semanas más. Por lo tanto, esta es una terapia complementaria efectiva que va a reducir el riesgo de que las varices sigan creciendo en el futuro y que el paciente tenga nuevos episodios de sangrado digestivo. Ahora, si el paciente es muy grave, si el paciente tiene una enfermedad severa, Child C, por ejemplo, tiene disfunción renal, la verdad es que el uso de los beta bloqueadores podría incluso empeorar el pronóstico de los pacientes y no está indicado en ese grupo de personas. Gracias, doctor. Una pregunta que se repite es que no les queda la diferencia a alguno, la diferencia clara entre daño hepático crónico y cirrosis. No sé si nos pudiera volver a dejar en clara Sí, esa diferencia. sí. El daño hepático es cualquier condición. O sea, si yo tengo grasa en el hígado y tengo un hígado graso ecográfico y eso se mantiene en el tiempo, eso es un daño hepático crónico. Hay un cambio estructural a un hígado, digamos, natural, ¿vale? Pero eso no necesariamente va a condicionar que una persona sea cirrótica. La cirrosis implica un cambio morfológico, que es que en el fondo hay nódulos de regeneración hepática que van a distorsionar la arquitectura hepática. Una cosa es tener grasa y que el hígado esté un poquito más grande, pero no generar una distorsión de la arquitectura. Y que habitualmente va de la mano de elementos que explican mayor hipertensión portal, ¿vale? Y eso implica esplenomegalia, perdón, esplenomegalia, trombocitopenia, presencia de ascitis, varices esofágicas y una serie de otras alteraciones. Por lo tanto, el daño hepático crónico es cualquier alteración que se mantiene en el tiempo. La cirrosis hepática es el estadio final de esa alteración mantenida en el tiempo que se manifiesta con alteración estructural, nódulos de regeneración hepática, hipertensión portal y, por supuesto, mayor riesgo de todas las alteraciones. Para que un paciente sea cirrótico requiere tener un daño crónico por más de 15 o 20 años en la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que yo, en realidad, el concepto que quiero incorporar es que ustedes aprendan a reconocer el paciente cirrótico. ¿Ya? Y que sepan decir que el paciente tiene una cirrosis compensada o descompensada. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Hay una pregunta que a continuación mezcla un poco de algunos antecedentes clínicos. Dice que una paciente tiene un hallazgo de una trombocitopenia, que es una paciente obesa sin otras condiciones y con pruebas hepáticas normales. ¿Qué recomienda perseguir en el estudio del daño hepático? ¿O es un enfoque más conservador con los factores de riesgo y controlar nuevamente las plaquetas? Pregunta eso, una de las inquietudes que nos dejaron en la sección de preguntas. Sí. No sé si me queda muy clara la pregunta en realidad, pero el concepto es que si yo tengo, por ejemplo, 155.000 plaquetas en una muestra aislada, probablemente voy a querer tener una segunda muestra donde corroboro que la alteración es persistente. Recuerden ustedes que pueden haber disminución de las plaquetas por factores, incluso por aglutinación de las plaquetas en muestras de un hemograma aislado. Entonces, si en el contexto de una persona que tiene trombocitopenia, por muy leve que sea, persistente, yo debo tener en claro que ese paciente debo descartar una cirrosis hepática. A lo mejor el paciente tiene una cirrosis hepática inicial. Y lo que yo haría es que si tiene factores de riesgo para explicar que el paciente haya desarrollado un daño hepático crónico y que ya esté en un estadio de cirrosis inicial, al paciente no lo voy a soltar y si no tengo las cosas claras, voy a quedar con la sospecha de un daño hepático crónico inicial y lo voy a controlar en 6 meses más y voy a ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo la posibilidad de complementar mi estudio, por ejemplo, hoy día, si tengo la posibilidad de hacer elastografía hepática, que lamentablemente en Chile la disponibilidad es baja. Somos 6 lugares en Chile que tienen elastografía hepática, y Valdivia es uno de ellos, como contaba desde hace poco, y tengo la posibilidad de hacerle a esa paciente una elastografía hepática,
probablemente la elastografía hepática me va a ayudar a resolver esa duda, porque me va a decir en qué nivel de fibrosis está el paciente. Y si el paciente tiene una fibrosis superior, un KPA superior a 15, o sea, el paciente claramente es cirrótico. ¿Ya? Que no tenga todo el cuadro florido, que no tenga todas las manifestaciones ni las alteraciones morfológicas, eso es otra cosa. Pero el paciente claramente es cirrótico y es muy poco probable que cambie a menos que modifique sus hábitos de vida y mejore dramáticamente los factores que están condicionando esa alteración. Ahora, si yo no tengo claridad si el paciente es cirrótico y tiene, no sé, la elastografía sí está disponible, no me mostró nada, la endoscopía no tiene varices, el paciente está en las pruebas hepáticas absolutamente normales, cosa que puede ocurrir en la cirrosis. Hay cirróticos con pruebas hepáticas completamente normales y con protrombina normal, y eso ocurre no en un porcentaje bajo, sino que incluso en un 20 o 30% de los cirróticos. Si yo tengo todas las dudas y eventualmente pienso que hay otra alteración, eventualmente puedo pedirle al hematólogo que me ayude a dilucidar el tema. Eso, doctor. Sí, de hecho, justamente responde la inquietud que era que enfocando justamente qué pasaba con cómo había que seguir posteriormente en el estudio del daño hepático. Hay una pregunta que habla respecto a atención primaria. Dice, ¿qué parámetros son los mejores para poder saber si estamos justamente en un riesgo de daño hepático? Si no hay buena adherencia en el cambio de estilo de vida, ¿qué se recomienda sugerir enfocado en los pacientes diabetes? Sí. Bueno, yo lo primero que debo señalar es que ustedes deben incorporar el concepto de los factores de riesgo, o sea, la población que está en riesgo. ¿Y cuál es la población que hoy día a la que ustedes se van a ver expuestos que tiene más riesgo? Bueno, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico. O sea, ese grupo ya es una condición de riesgo. Por supuesto, si esa persona tiene sobre 50 años, ya constituye un riesgo mayor por lo que acabo de comentar. Pero si a eso yo corroboro que el paciente tiene grasa y en mi control regular le hago transaminasa, al menos transaminasa, y el paciente me va mostrando que tiene transaminitis persistente, entonces claramente ese paciente está en el grupo de una esteatopatitis no alcohólica si es que no hay antecedentes de ingesta de alcohol, y eso lo constituye inmediatamente en un grupo de mayor riesgo, que en el fondo, como no hay muchas intervenciones que tengamos disponibles, lo que tenemos que hacer es educar al paciente para que baje de peso, para que haga actividad física, para que mejore el control de sus enfermedades crónicas y pueda disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad. Hace poco, el año pasado, a fines de año, vi un hombre de 46 años que medía 1,76 y pesaba 78 kilos. Y además tiene por una patología hipoficiaria, se operó, entonces tiene que tomar suplementación con hidrocortisona todos los días. El paciente me lo derivaron, porque como yo soy el que ve preferentemente la enfermedad hepática, lo derivaron conmigo, y llegó con transaminasa en torno a 300, con este leve sobrepeso, tenía resistencia a la insulina, sí, tenía una OMA de 3 puntos y algo, una hiperglicemia de ayuno, tenía signos de acantosis al examen físico, y le pedí en ese momento una elastografía que se fue a hacer a Santiago. En la elastografía mostró que tenía un porcentaje de grasa como no me acuerdo exactamente, pero pongamos que un 40%. Y tenía en ese instante un F4 inicial. O sea, tenía un valor, una KPA de 15 por elastografía. O sea, es cirrótico. Entonces vino a mostrarme los exámenes, yo conversé con él y le dije, mira, ¿sabes qué? Eres joven, tienes alto riesgo de desarrollar complicaciones si eres cirrótico, te encarrila en un grupo totalmente distinto de pacientes, pero yo creo que podemos hacer algo para poder mejorar tu condición y además de ver si hay alguna posibilidad de reversibilidad en lo que te está pasando. Bueno, se comprometió a tal punto que hace algunos meses, un mes y medio atrás, vino a verme, él es de Osorno, y había bajado 8 kilos, estaba haciendo actividad física en forma regular, había modificado su alimentación, sus transaminasas habían bajado de peri 300 a alrededor de 50, su índice de resistencia a la insulina bajó de 3.2 a 1.5, y el tipo además se ve muy diferente, se ve una persona sana, de hecho yo lo desconocí cuando lo vi, además que con mascarilla, ustedes saben. Entonces, le pedí una elastografía de control y la elastografía mostró que el paciente no tiene grasa en el hígado, o sea, tiene grasa porque es normal, ¿cierto? Tener un poquito de grasa, pero tiene un rango normal y el KPA le bajó de 15.2 a 9 puntos y algo. Y eso lo coloca en un estadio de F2, de fibrosis moderada, pero claramente no cirrótico. Entonces,
todas esas cosas uno podría hacer cuando ya identifica los grupos de riesgo, pero debo primero hacer el esfuerzo por identificar el grupo de riesgo e intensificar las acciones, que aunque ustedes no tengan elastografía para ver al paciente, pueden ir evidenciando en la baja de peso, en el control de la resistencia a la insulina, en la mejoría de las transaminasas. Eventualmente pueden después incorporar vitamina E, pueden incorporar metformina, pioglitazona si está disponible. O sea, hacer una serie de intervenciones incluso de educación que hagan que el paciente se comprometa. ¿Ya? Gracias, doctor. Con respecto a la misma pregunta de la elastografía, ya hay una pregunta relacionada en ella. Dice que si comparando la elastografía con la ecografía para realizar la pesquisa de cambio morfológico, ¿cuál es la que tendría mejor rendimiento y costo efectividad? Bueno, estos días me hicieron la misma pregunta porque como estamos difundiendo harto que tenemos esta técnica, la ecografía es una valoración morfológica de los órganos abdominales, uno de ellos es el hígado, pero que es de bajo costo, que está ampliamente disponible, pero que lamentablemente es operador dependiente. Por lo tanto, depende mucho de quién haga la ecografía para saber si la ecografía es más o menos confiable. Pero si uno quiere una valoración morfológica, es la ecografía el examen que más nos va a ayudar. Y además tiene un alto rendimiento en hígado. El hígado es un órgano de fácil acceso si es que no hay ascitis, por ejemplo. Además, la ecografía aporta información adicional, como, por ejemplo, si hay ascitis, si hay trombosis de la porta, si hay lesiones hepáticas sugerentes de hepatocarcinoma. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la ecografía, por supuesto que se lleva el oro, por así decirlo, para ese tipo, para la valoración morfológica. Pero si el hígado está morfológicamente normal y yo quiero ver si el hígado tiene daño, el examen es la elastografía. Y con eso me puedo ahorrar hacer una biopsia hepática. ¿Ah? O discriminar a qué paciente le tengo que hacer biopsia hepática o no. La biopsia hepática es un procedimiento de alto costo, no lo hacen todos los especialistas, tiene riesgos, riesgo de sangrado, incluso riesgo de mortalidad, aunque bajo. Entonces uno, si tiene la posibilidad de llegar de forma no invasiva, a la estimación de daño, que al final del día es el elemento más importante en el riesgo de desarrollar una fibrosis avanzada o cirrosis, entonces la elastografía se lleva el oro en ese sentido. Gracias, doctor. A continuación, hay una pregunta que habla un poco con antecedentes clínicos para que lo tenga presente. Dice, dentro de las personas con esteatohepatitis que van a desarrollar cirrosis o complicaciones, ¿cuánto tiempo puede pasar a ello? ¿Qué opina de este caso? Dice, paciente de hombre de 60 años, sin diabetes, sin hipertensión, con leve sobrepeso, sedentario, 2/3 con hígado graso según la ECO, hemograma normal, albúmina dentro de rangos, colesterol total de 376, fosfatasa de 143, GPT de 67, GGT de 212, TAC de 458, y se encuentra en tratamiento con genfibrosilo de 600 y además de difícil adherencia a la dieta. ¿Cómo trataría usted en este tipo de pacientes, específicamente este paciente en particular? Pregunta. Bueno, sí. Yo no sé si este es un paciente real o no, pero a ver, yo creo que este paciente el factor de riesgo más importante que tiene es la edad. Y en general, el tiempo que puede pasar para que una persona desarrolle una enfermedad severa puede ser tan largo como 50 años en el contexto de una esteatopatitis no alcohólica. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene la edad de riesgo y yo no veo un poquito de inflamación en el hígado, no veo la albúmina, no veo la trombina, no veo las plaquetas, y por lo tanto yo creo que el paciente tiene un hígado graso leve probablemente, no tengo el contexto completo, pero probablemente leve, y el grupo de pacientes que tienen enfermedad leve, aún teniendo esteatopatitis leve, van a tener menor riesgo de desarrollar una cirrosis hepática. Entonces lo que yo haría con él sería intensificar el tema educacional, insistir en optimizar la terapia, en una buena adherencia, insistir en reducir la ingesta de carbohidratos, en mayor actividad física, y lo seguiría cada 6 meses y vería qué está pasando. ¿Ya? Ahora, este paciente tiene 60 años, por lo tanto hace rato ya que debiera haber empezado su screening endoscópico de cáncer digestivo, por lo tanto yo igual si no lo tiene le pediría una endoscopía y con eso iría sumando elementos adicionales que me hagan pensar que el paciente tiene mayor riesgo o no. ¿Ya? Por supuesto también le pediría una eco porque
en la eco puedo encontrar alteraciones, como digo, que sean más severas que las alteraciones que estoy encontrando en la ecografía. Entonces, me parece de bajo riesgo, pero trataría de hacer una evaluación integral. Gracias, doctor. Y por último, hay una pregunta que va abordando, con esta ya finalizamos. Hay varias preguntas que relacionan a lo mismo y enfocándonos en el tema de APS, que ya usted ha dado con bastante claridad, que justamente es incentivar el control metabólico de los pacientes, el cambio de estilo de vida, pero también relacionando con respecto a ello, cómo se tendría que manejar el tema de APS y en qué casos justamente hay que hacer un seguimiento en el que se sospeche esta situación y en el eventual situación de que habría que derivar, cómo habría que manejar, hacer una síntesis de ello para ya dar finalización a este cúmulo de preguntas que ya por lo general ya no hay más de ellas y están todas relacionadas en este mismo ámbito. Bueno, vuelvo un poco a lo mismo. Lo primero es tener el concepto ahí, o sea, tener un alto índice de sospecha, sobre todo en personas que hoy día van a controles crónicos, van a buscar su tratamiento en forma regular y que van a estar en una situación de mayor riesgo de hacer esteatopatitis no alcohólica y con ello, por supuesto, las complicaciones asociadas a un daño hepático crónico y una cirrosis hepática. Si el paciente tiene más de 50 años, es diabético, tiene dislipidemia, es hipertenso, tiene obesidad en un grado 2 o hacia arriba, por lo tanto va a tener mayor riesgo y yo les pediría, pídanle una eco al año al menos, pídanle unas transaminasas, pidan las plaquetas, vayan como tomando algunos tips, no necesitan pedir un perfil hepático completo, no necesitan pedir exámenes espectaculares, pídanle algunas cosas que son más relevantes, albúmina, plaqueta, transaminasa, y si el paciente está en el grupo de mayor riesgo porque tiene inflamación del hígado, bueno, pueden hacer seguimiento cada 6 meses, cada un año, insistiendo siempre en cómo optimizar el manejo de esas cosas. Si el paciente tiene inflamación del hígado y no tiene daño todavía, no tiene morfología, pueden usar vitamina E, ¿ya? Que puede también desinflamar el hígado y retrasar la progresión de la enfermedad. Si tiene resistencia a la insulina, pueden usar metformina, optimizar el manejo. Si es diabético, optimizar el manejo. O sea, la idea es optimizar el manejo y de cada una de las condiciones en forma independiente, pero también del paciente global, pero no olvidarse de que el hígado es parte del espectro de enfermedades que pueden desarrollar una complicación. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que el eje es no perder el foco. Y a lo mejor no van a poder derivar a todos los pacientes, por muy buena voluntad que tengamos nosotros para verlo, pero el sistema no va a dar abasto para que atendamos a todos los pacientes y los eduquemos nosotros, ¿cierto? Pero ustedes pueden ir identificando a los pacientes de mayor riesgo precozmente y haciendo un seguimiento más precoz, de modo tal de que ese paciente no llegue finalmente con una hemorragia digestiva o podamos hacer intervenciones para que identifiquemos primero las varices y hagamos prevención primaria o secundaria, qué sé yo, para que no llegue con un hepatocarcinoma, porque ya le estábamos haciendo una eco abdominal cada 6 meses y pudimos encontrar lesiones pequeñas o de menor riesgo y las pudimos tratar, incluso un paciente que no tiene hipertensión portal y que tiene un hepatocarcinoma hasta 5 centímetros, se puede operar y se puede curar de su cáncer. Y ese es un poco el concepto. O sea, antes del trasplante hay una serie de intervenciones que podemos hacer. Si el paciente tiene ascitis leve, también podemos manejar su ascitis y evitar que progrese hacia una disfunción circulatoria más severa. La encefalopatía igual podemos educar al paciente y hacer que su vida mejore. Entonces, mi idea de esto es primero colocar el concepto de que el hígado se daña en ese grupo de pacientes y que ese factor metabólico hoy día es la principal causa que va a conducir a cirrosis hepática. Por lo tanto, ustedes tienen un rol importantísimo en identificar las personas de mayor riesgo y hacer seguimiento. Y si por supuesto el paciente tiene ya elementos de una cirrosis, bueno, lo derivaremos para que dentro de un plazo prudente pueda ser evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo no quiero y lo que a mí no me gustaría es que el paciente que lo vieron ustedes por años y que le dieron sus recetas por metformina, por enalapril, por losartán, por atorvastatina, llega con un diagnóstico de cirrosis descompensada y nadie fue capaz de pensar en el diagnóstico. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su tiempo de haberse quedado hasta el final en responder a todas las inquietudes de los temas tanto del doctor Palma y dar las gracias por haber cooperado a la academia, haber contestado las preguntas y haberse dado el tiempo para aquello. Así que
Le doy ¿Puedo las hacer gracias. un comentario final? Por supuesto, doctor, adelante. Ya, bueno, primero quiero agradecer la invitación, naturalmente. La verdad es que, como dije al principio, siempre es un honor participar en estas instancias. Creo que es muy desafiante, además, para uno poder entregar el mensaje, ojalá claro, y ojalá que se haya cumplido. Respecto al primer tema, que es alteración de prueba hepática, es una alteración súper frecuente, muy frecuente. Al menos 5 a 10% de la población hoy día le hacen exámenes por rutina y van a encontrar alteración de las pruebas hepáticas. Y un poco el mensaje que quiero decirle es que cómo tienen que darle tranquilidad a las personas. Los problemas hepáticos habitualmente son problemas que vienen en el tiempo, ¿de acuerdo? Es raro que una alteración grave aparezca así de la nada. Ustedes se van a encontrar con ese paciente rápidamente. Si viene una persona joven, una mujer sana, y que hace 10 días se puso amarilla y que ahora se comprometió de conciencia, ustedes no necesitan laboratorio ni estudio especial para saber que esa paciente tiene una insuficiencia aguda. Ustedes vieron a esa paciente y se acordaron, esta paciente era sana, tiene 10 días de ictericia y ahora tiene encefalopatía hepática, es una hepatitis, una hepatitis fulminante, una falla hepática aguda, estén donde estén, aunque no tengan laboratorio. Es un concepto, ¿de acuerdo? Y eso no necesita laboratorio, no es un hallazgo en un control de rutina. Pero cuando el paciente viene por una alteración crónica, habitualmente ustedes tienen que hacer el ejercicio de pensar, de acuerdo, sobre todo de acuerdo al patrón de daño, qué tan importante es la alteración y denle tranquilidad al paciente. Y díganle que existen posibilidades de daño persistente, algunas pueden mejorar, sobre todo si son alteraciones aisladas o discretas. Repitan los exámenes y después alerten al paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque yo que soy el especialista, a mí me llegan pacientes con Gilbert, por ejemplo, asustadísimos, porque fueron derivados porque el médico no supo discriminar que una hiperbili de predominio indirecto en una persona sana con el resto del perfil hepático absolutamente normal era algo normal y que probablemente el paciente ha tenido toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, o ¿para qué hablar de hepatitis autoinmune? Las hepatitis autoinmunes, el 75% de las hepatitis autoinmunes tienen hepatitis crónica y andan por la vida como una hepatitis crónica. Por lo tanto, yo tendré el tiempo para pedirle los exámenes de autoinmunidad, para pedir seguimiento de pruebas hepáticas, para pedirle una eco, para pedirle la inmunoglobulina G total, para pedirle el ANA, el asma, perdón. Entonces, tengo tiempo. Entonces, tranquilícense ustedes y transmitan un poco de tranquilidad al paciente y vayan derivando cuando ya se les vayan perdiendo las alternativas. Hoy día además tienen la posibilidad de acceder a las redes de internet y todo. Y cuando se encuentren ante un paciente que tiene alteración de las pruebas hepáticas, ¿cuáles son los tips? Uno es la protrombina. Si un paciente tiene una protrombina menor a 50%, ese es un paciente que está en un grupo de mayor riesgo, ya sea porque está haciendo una disfunción aguda o porque tiene una hepatopatía crónica como una cirrosis hepática. El contexto va a ayudar a entender qué es lo que le está pasando. ¿Ya? Una hiperbili muy alta también puede ser de origen hepático como extrahepático, pero también una hiperbili muy alta. Las transaminasas hablan de que se está dañando, pero no hablan de gravedad. ¿Ya? Aunque sean 2000, aunque sean 3000, ustedes van a ver pacientes con hepatitis aguda por virus A o virus B que tienen 3000 de transaminasa, 2000, y la protrombina 90%. ¿Qué esperar nomás? En una semana más control, no le va a pasar nada al paciente. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque el paciente me llega a mí asustado, porque su médico estaba asustado, porque su familia está asustada y porque todo el mundo corre. Y estresamos a los sistemas muchas veces de manera innecesaria, cuando ustedes perfectamente pueden tener ciertos tips que les permitan tomar mejores decisiones. ¿Vale? Cualquier Muchas gracias. duda, en las presentaciones está mi correo electrónico, yo tengo la mejor disposición siempre a colaborar, independiente que sean de Arica o de Punta Arenas, da lo mismo, el conocimiento se puede mover igual. Eh, Eso, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por los consejos médicos y por todo el tiempo y todo lo que ha llevado. Así que reitero la despedida de ellos y damos el pase para el finalizar nuevamente a mi compañera Valentina Cárdenas. Muchas gracias por todo.